¿Alguna? Sí. Has cambiado, creo que de vista a foto. Bien, entonces, esta es una paciente de 58 años de edad que acude a su consulta por presentar la presencia de una masa cervical anterior. Paralelamente, la paciente también refiere a la presencia de fatiga, intolerancia al frío, uñas quebradizas, piel seca, últimamente ha aumentado la ronquera y sobre todo lo que llama la atención a muchas pacientes, particularmente las pacientes, es el aumento de peso. Estoy aumentando de peso y no puedo bajar, he hecho dietas, he hecho esto, lo otro. Y la otra causa es que su pelo empieza a caerse. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora, que es lo que tenemos que ver nosotros en nuestras consultas, cuando hacemos nuestras medicales, para ver problemas con mucha frecuencia, sobre todo, como en otro médico que les decía, en el otro día, esto está más relacionado con las cinteras. Las enfermedades autoinmunes están relacionadas más con las mujeres porque estas son las hormonas las que van a estar afectadas en ciertos mecanismos. Entonces, en esto hablamos un poquito de esto que es el problema de la tiroides. Si ustedes se observan, hay una masa en el Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Analizando el cuello. En el cuello vamos a ver el cuello como tal, los ganglios, los grupos ganglionares que existen, y la glándula tiroides, que es una estructura súper importante. Entonces, el propósito es explicarles a ustedes los desarrollos habilidades, la realización de la historia clínica y el examen físico, vinculadas con esta región, porque, como decía siempre el profesor, nunca se me olvida eso, si no pensamos en esta patología tiroidea, nunca vamos a diagnosticar. Hace poco acabo de ver un paciente con una fases myxedematosa, varón, generalmente se presentan las mujeres, pero un varón, 6 a 7 por cada hombre, justo en ese. Pues como es hombre, pues le sospecharon que había un problema de tiroides, aparentemente, porque le hacen de todo y al final le piden un laboratorio, por si acaso TSH, pues su TSH 217, ¿saben cuál es el volumen? De 0 a 5.4, 5.6, más o menos, y arriba de eso hablamos de un hipertiroidismo subclínico, un hipertiroidismo clínico, casi 200 veces más elevados sus niveles de TSH, obviamente los marcados también están muy alterados. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver, siempre con esa responsabilidad. La responsabilidad de ustedes es hoy, ahora, ¿cuál es? Es simple, estudiar, aprender en este momento, en esta semana, en estos meses, en este año, entre otras cosas, esto que es la evaluación del cuello y la distribución de tiroides entra en el metabolismo de toda nuestra economía. Cuando está en exceso, si no sabemos qué vamos a hacer, estamos como agitados, nuestros ojos empiezan a como salirse, ahí viene el resultado, vamos a ver un rato más, ¿no? O cuando estamos al otro extremo, en el caso del hipotiroidismo, también nuestro metabolismo se enlentece, entonces tal vez no nos va bien con los políticos, ¿no? Cerramos, no vamos a estar, no vamos a comentar mucho sobre ello, y bueno, hay este problema, ¿no? Entonces son diferentes las causas que van a llegar a la afectación. Eso que no es tampoco el motivo de eso, ¿no? Entonces vamos a ver en esto, vamos a hacer una introducción, vamos a hablar sobre la morfología cervical, el examen osteoarticular, el examen de los ganglios, que tiene su importancia, el examen de las arterias, las venas, el examen de la tráquea, y vamos a hablar de esto que es el examen de la glándula tiroidea, como les digo. Si no pensamos, no diagnosticamos. Pacientes vienen con molestias inespecíficas, vagas, como les acabo de mencionar ese cuadro, ¿no? Si no crecía su glándula tiroides, porque puede haber algún sin bocio, con bocio, etcétera, este tipo de manifestaciones. Muchos pacientes pues, van a esperar años y años, y algunas vamos a ver en las calles, esos pacientes que vienen, ¿no? Generalmente algunos pacientes con sus ojos tremendos, gigantes, monstruosos, y que no tienen molestias porque son bocios eutiroideos. Finalmente vamos a terminar realizando unas conclusiones o síntesis. Entonces, el cuello es esta región, por la parte inferior está delimitada por la parte inferior de la mandíbula y por los canales los trapecios, y por la parte anterior, como pueden observar, está las clavículas, el borde superior de las clavículas, ¿no?
En la parte central obviamente está el esternón, el orquídea, etc. Y en la parte posterior pues va a ir, delimitar desde la región occipital, ¿no?, hacia abajo y se va a fundir en el tórax. Ahí vamos a tener la fosa espinosa del C7 como un reparo importante para las exploraciones relativas. Y las regiones laterales pues están normalmente en los músculos. Como pueden observar, la región cervical tiene que lucir así, tal cual la mayoría de ustedes probablemente es, ¿no? No se encuentra ninguna lesión pigmentada, hiperpigmentada o alguna lesión cicatrizal también o fistulosa. No tendría que haber nada. El momento que nosotros vemos una región cervical diferente a la de esta, momento. Si no, si comparamos los dos patrones, lo normal y lo normal, pues rápidamente se saltar lo normal y vamos a entrar ya en un diagnóstico inicial, luego un diagnóstico diferencial y vamos relacionando de acuerdo a la localización que podemos encontrar nosotros, ¿sí? En esto pues vamos a encontrar algunas alteraciones, esos pacientes que parece que no tienen cuello por ausencia de las primeras vértebras cervicales, así lo del Knöchelbein, ¿no? Estos pacientes ya congénitamente ya nacen así. Los otros pues tienen una anomalía congénita en el cromosoma 10, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen síndrome de Turner, ¿no?, que van a tener esta pterygium coli se llama, o el cuello alado, ¿no?, como si hubieran alas en el cuello. Y estos pacientes pues se puede hacer unos tratamientos quirúrgicos, evidentemente, pero el problema de fondo hay que tratarlo también, lo verán los endocrinólogos, etc., ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que saber reconocer ante la presencia de esto, es esta presencia del cuello alado, el cuello de la esfinge, también se llama. También algunos pacientes ya nacen con un acortamiento del músculo externo cleidemasteleо, ¿no?, como lo queremos rectificar, pero no se puede porque hay una tortícolis congénita. Y en la edad adulta nos va a dar muchas veces, o ya de ahí en adelante, porque puede dar tortícolis adquirida por una mala postura, nos hemos quedado dormidos estudiando, dicen. De repente nos levantamos al día siguiente y estamos ahí como robots caminando sin movilizar mucho esta zona con la contractura. Cuando un músculo se queda permanentemente contraído por mucho tiempo, va a provocar esta contractura y tener ya la se llama torticología. Entonces es contractura congénita, habrá que saber su situación. Y esta que se le dé la mesclamina, hasta hace algunos años atrás me parecía una cosa rara, un poco frecuente, sin embargo, con el mantenimiento de la enfermedad crónica, esto de comer riquito en las noches, cuidado, ¿qué comemos riquito? Hamburguesas, pizzas, chipotlito. Se nos hace agua a la boca, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Pollito. ¿Qué vamos a comer esta noche? Tracapechito, o choripancito. Es barato, es rico, en el tiempo nos hace daño, pues, ¿no? ¿Qué hacemos después de comer ese alimento? Cualquier alimento muy tarde, particularmente los alimentos, como la canción a la camita, a dormir, al día siguiente a despertar. Y eso, si se repite, si hace ese repetitivo, va a acumular mucha energía en forma de tejidos de grasa, y en tiempo pues, va a condicionar a problemas endócrinos metabólicos, a problemas renales, cardiovasculares, etc., y que nos va a, en un momento, llevar a la insuficiencia aguda y crónica. Los pacientes tienen accesos vasculares, catéteres, un montón de guías se busca para tratar de diagnosticar a los pacientes, o sea, restituir la función renal. Y muchos de ellos pues están con problema de obstrucción, ¿no? Hace poco tiempo, pues, a ver, muchos pacientes tienen trombosis, todos los accesos de las extremidades trombosadas. ¿Por qué? Porque existen algunos otros problemas, ¿no? Entonces se trombosan, llegan a trombosarse, sobre todo si no hay un buen cuidado de la vía o del acceso venoso, y esos pacientes van a tener entonces dificultad en el vaciamiento de toda la circulación venosa superior, cervical, craneofacial, facial, corazón hacia el lado derecho del corazón. Y esos van a ir desarrollando esta cosa que se llama la esclavina, ¿no? Si se ven ustedes, la esclavina es ese
suplemento que tienen los sacerdotes, ¿no? Que vienen por esta parte, y que en ellos, pues también, en las monjas también, ¿no es cierto? Y que en ellos va a presentarse este edema en toda esta región con identificación yugular, con clétora facial. Los pacientes tienen muchos problemas de ese tipo, hay que hacer algún tratamiento si es posible, y si no, pues habrá que hacer un tratamiento paliativo. Entonces, dentro de esto, pues vamos a hablar un poquito de los exámenes articulares. El examen articular, yo les decía, la preeminencia, les decía que es un elemento, un reparador muy importante cuando vamos a evaluar sobre todo la glándula tiroides, de Kerbai se llama. En este pues debemos palpar además las masas musculares, en la región posterior, los trapecios, los esplenios, etc., ¿no? Y los esternocleidomastoides en la parte anterior, que van a formar dos triángulos, uno anterior y otro posterior, que, bueno, es importante que ahí alojan elementos cardiovasculares súper importantes, ¿no? Como las cárpidas, donde están en la lubricación del seno carotídeo, que es un quimioreceptor muy sensible, o varoreceptor también, ¿no? Que se comporta así, que muchos pacientes que se están apretando, ¿no? Generalmente nuestros mayores están poniendo su camiseta de ser comprados hace varios años, que se colocan al abotonarse, pues se desmaya. O nosotros al explorar el cuello, estamos explorando los pacientes sin mucha delicadeza, sin mucho cuidado, de repente se nos puede desmayar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí hacen un retismo cardioinhibitorio o vasodifusor, ¿no? Y estos pacientes pues llegan a desmayarse. Si tiene algún contexto además orgánico, pues será mucho más complicado. Entonces, como vamos a ver en esta región. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes por sus conocimientos epidemiológicos, algunos pacientes desconocemos la situación de por qué está echado, tirado en el suelo, no hay que movilizar el cuello. No hace rato no te vas a poder hacer el examen peor, está articulado el cuello. Cuando es un examen solamente en inspección llegarás, ves cómo está moviendo, si el paciente se mueve, no se mueve, etc. Pero cuando hay un trauma, no deben poder movilizar. Las rigidez de posibilidad de flexionar el cuello y además acompaña, estas alteraciones no son largos, que solamente hay esta imposibilidad, sino además acompaña el fiebre, el periodo del sensorio, ¿no? Hay mucha cefalea, mucho dolor, ¿no? Cervical, y hay otras alteraciones más que nosotros podemos ir buscando, y estos pacientes van a estar casi con seguridad con una meningitis. ¿No? Hace el año pasado, a estas alturas, creo que hubo un brote de meningitis, se buscaba vacunas, todo el mundo buscaba vacunas recién, cuando las madres deberían haber hecho ya vacunas recién. Sin embargo, así es. Cuando está muerto el burro, tranca el corral, ¿no? Entonces, obviamente al único que va a proteger para otros capaces. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el espondilotropia? Pues los pacientes no pueden hacer, ¿no? Tampoco ni movilización posterior ni lateral, ¿no? En cambio, en la espondiloartrosis está también alterada. En la meningitis más bien sí se puede hacer este movimiento lateral también durante el posterior. En esto, pues cuando evaluamos el cuello, tenemos que hacer movilización anterior, posterior, flexión, extensión, lateralización izquierda-derecha, rotación izquierda-derecha, para ver si se moviliza o no se moviliza, y para descartar que este paciente pues, no tenga ningún problema postarticular o muscular, ¿no? En esto vamos a continuar con el examen glandular. Hay algunos aspectos fundamentales, ¿no? Este es un motivo de consulta frecuente. Cuando una masita persiste, nuestros pacientes van a empezar a acudir. No persiste una semanita, sino persiste meses, 2, 3 semanas, un mes, que sí, con esta masita que me apareció desde que mi primer resfriado, ¿no? O estaba con un cuadro gripal o tenía un problema de un absceso urinario, que sí, entonces persiste. Entonces, la gran parte de estas masitas son nódulos reactivos, son nódulos satélites, que nos hablan de un proceso inflamatorio o infeccioso. En algunos contextos pueden reflejar algo más. Entonces, normalmente son más agrandados. Normalmente los ganglios en la región cervical particularmente no se los ve y tampoco se los puede palpar. En esto, pues, estos son 10 territorios que nosotros exploramos: occipital, retroauricular, preauriculares, el mentoniano, los maxilares, el tonsilar,
los ganglios cervicales anteriores, los ganglios cervicales posteriores, los ganglios cervicales profundos, y los ganglios supraclaviculares. Todos viendo un poco más en la parte de las habilidades prácticas. Nosotros tenemos que evaluar con una técnica específica con el peso de los 3 dedos, sin hacer demasiada presión y de forma ordenada y secuencial. Estos tienen los diferentes tipos de receptores de drenaje. Los preauriculares van a tener todo lo que es el cuero cabelludo y la piel, y esto va a estar relacionado con infecciones obviamente de esta zona, infecciones microbacterianas. Pueden también haber problemas malignos que drenen, como las neoplasias cutáneas o endérmicas, los linfomas, ¿no? Los carcinomas celulares, etc. ¿no? Y luego, pues en la región submaxilar y la región tonsilar, particularmente se dan en la maligno, están muy relacionados con los criterios de SEM, que lo van a aprender seguramente en clínica, en la parte de donde la presencia del ganglio tonsilar nos autoriza, entre otros criterios, a iniciar un tratamiento antibiótico en estos pacientes con faringitis. Entonces, pacientes seguramente van a tener una faringitis con utasia, ¿no? Y que pues es un criterio que nos evita el uso indiscriminado de antibióticos, particularmente en estas épocas donde nosotros estamos a diestra y siniestra yendo más de una paciente con un cáncer de mama, igual como le enviaron a la oncóloga, y que pues tiene un problema de diarrea, le han dado nitazoxanida, le han dado cotrimoxazol, no, debe ser que está resistente, que tu cerebro te darán levofloxacin, es un antibiótico, una fluoroquinolona, que sirve para muy bien para problemas respiratorios, particularmente para otras patologías, pero en este caso no se le han hecho ni exámenes, ni procedimiento, nada, simplemente como está querido. Entonces, mal utilizamos un poco los antibióticos y eso nos está achicando el espectro de sensibilidad de nuestra encima. Y los veterinarios, pues, así que tenemos todos, han empezado a utilizar los antibióticos para otros fines, ¿no? Entonces eso también limita un poco más y eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces en esta oficina tenemos estos ganglios submaxilares que también van a drenar toda esta zona de la cavidad oral, puede estar relacionado con la nucleosis, ¿no? Infecciosa, leucocomenovirus, la presencia de neoplasias malignas, ¿no? Y que pues, en este estamos en linfoma, dentro de lo que eran los retroauriculares, si además se acompaña con fiebre y manifestaciones como el exantema, nosotros inmediatamente nuestra primera sospecha clínica debe ser de rubiola. Entonces, y cuando los ganglios son más bien occipitales, ¿no? Y hay una manifestación muy aparatosa, con mucha fiebre, con mucho compromiso, hay un cuadro pseudogripal muy importante y además hay las manchas de Copley, nosotros intentamos sospechar ya que no tiene sarampión. Es un poquito la diferenciación del diagnóstico de estas dos patologías para que tengan importancia de más o menos orientar nuestro diagnóstico a determinadas patologías. Pero como les dije el otro día, no cierro su diagnóstico inmediatamente, es importante. Hay que implementar, hay que buscar otros signos más, ¿no? Que nos van a guiar, a fortalecer más nosotros, ser lo más robusto posible, ¿no? Y de tal suerte que cualquier otro colega que venga y te diga, ¿y tiene esto? Ay no, ¿tienes otro? No, ¿y le has buscado esto? Ay no, me había olvidado, ¿no? Entonces me había olvidado, o hacer por si acaso las cosas, ni uno ni lo otro son útiles, ¿no? Y así hay otros territorios para los que tenemos en los ganglios cervicales anteriores profundos, van a tener estructuras más internas como la laringe, la lengua, el orofaringe, y van a estar relacionados con las mismas patologías benignas o malignas o inflamatorias también de estos pacientes, ¿no? Cuando estamos hablando de un linfoma, por ejemplo, como son otros tipos de neoplasias, los ganglios van a estar más agrandados, van a estar un poco
sensibles, etc., a diferencia de los carcinomas, que más bien son estructuras más agrandadas. A ver, las características de benignidad del ganglio, primero no son palpables, segundo, cuando se los logra palpar, son de superficie lisa, de bordes regulares, son móviles, no dolorosos, no están adheridos a planos profundos, a diferencia de los ganglios malignos, de los carcinomas estamos hablando, donde la superficie es rugosa, pétrea, los bordes son irregulares, estrellados, como especulados, están adheridos a planos profundos, no son dolorosas. Justamente ahora tengo una otra paciente que igual tiene un cáncer de mama, y esa señora tiene 95 años, no hay mucho que hacer, el médico que ya está metastatizado, es un cáncer muy avanzado, con la edad y con unos condiciones superficiales, pese a que su condición de las llaves es buena, escucha, funciona de su corazón, funciona todo, el resto de sus órganos funciona una maravilla. Sin embargo, hay criterios y criterios, ¿no? ¿A quién vas a intervenir? ¿A quién no? Y esta paciente es justamente uno de ellos. Lo más raro de esos es que no le duele. Y eso es lo que nos confunde. Les toca una masita, los ganglios, ¿no? Y esta masita está ahí, está creciendo, pero no me molesta. ¿Por qué me tienen que operar? ¿Por qué me tienen que tratar? Entonces ahí está nuestra habilidad nosotros de informar de la manera más oportuna y más precisa. Sin embargo, acuérdense ustedes, no pueden soltar inmediatamente, tocan una masa de las características que acabo de decir. Cáncer es lo que tiene usted, señor. Tenemos que hacer todavía las evaluaciones complementarias, de tal suerte que lleguemos a una conclusión diagnóstica oportuna y adecuada, ¿no? Agotando todos los recursos diagnósticos que tengamos, y no tenemos que mandarnos a otros lados, y podremos nosotros llegar y decir finalmente lo que tenemos. Pero hay que saber dar buenas noticias, lo más fácil, ¿no? Esta embarazada, señora, puede ser una buena noticia o una mala noticia, depende de lo que busque, ¿no? Sobre todo para los varones. ¡Ay, qué desgracia! ¿Ahora qué le voy a decir a mi mujer? No, tampoco, ¿no? Cuidado, no, complicado. Ahora sí está una relación estable, no hay problema, es una buena noticia. Ahora, las malas noticias relacionadas con los cánceres, hay que tener mucho cuidado, porque hay pasos que uno tiene que seguir para poder dar una mala noticia. Ya seguramente en psicología médica verá este tema, ¿no? Vamos a detener. Y así, y este último grupo granular que voy a hablar es el ganglio supraclavicular, particularmente el izquierdo, con un nódulo que está muy hacia casi la inserción del esternocleidomastoideo, que es el ganglio obtuso-linchón, ¿no? Que es un ganglio estrellado, de superficie rugosa, dura, pétrea, adherido a planos profundos. Cuando nosotros encontramos eso, este paciente va a estar demasiado, es caquético, tiene una masa palpable en el abdomen, ha tenido ya mucha sintomatología vinculada con esta masa, no directamente la masa, pues pasa por compresión, porque hace presión de otros órganos, etc. Y estos pacientes, pues, cuando nosotros encontramos esos patógenos, también un problema de un cáncer gástrico, pues puede estar relacionado con los diagnósticos diferenciales con cáncer pulmonar, cáncer de mama, pero esos otros diagnósticos están más relacionados con un cáncer más avanzado, ¿no? A diferencia del cáncer de pecho. Avanzar en síntomas, esto es lo mismo que nos indican los territorios de drenaje. Ahora, muchos pacientes que viven en el trópico, en las minas, viven con estas lesiones aumentadas de volumen, etc., que están relacionadas con la tuberculosis extrapulmonar o ganglionar, que en este caso se denomina escrófula, y que nosotros pues, podemos encontrar la confluencia de 2 o 3 o más ganglios ganglionares, y que se calcifican, se liquefican, y que van a estar vinculadas con el problema de la tuberculosis, ¿no? Entonces hay que hacer diagnósticos por patología, etc., y para iniciar un tratamiento. Hay algunas masas que se pueden confundir por la tiroides, por ejemplo, el quiste tiroidoso, el quiste que es un rezago del conducto tiroidoso, el quiste branquial que está delante del esternocleidomastoideo, un poco por encima, la parte más alta, el hidromaquiste, que además es un problema congénito, ¿no?
ambos son congénitos, pero el que más se presenta, quería decir, en la infancia, ¿no? Y en los ancianos, como podemos confundir también la tiroides o los ganglios con la presencia del asta mayor del hueso. También tenemos estos divertidos faringios, pero generalmente son más bajos, en algunos pacientes se presenta muy alto. Cuando baja esta zona podría estar con un divertículo faríngeo, sobre todo si el paciente tiene halitosis, tiene reunificación, siente que tiene una masa ahí, cada vez que se lo comprime desaparece la masa, entonces nos hace sospechar o la presencia de una hipertrofia de las glándulas submaxilares por algún proceso inflamatorio que se llama adenitis, ¿no? Ahora vamos a entrar ahora en el examen de las arterias. En el examen de las arterias, ¿no? Esos líquidos cardiacos obviamente son tenues, imperceptibles en la mayor parte de los pacientes, excepto en pacientes jóvenes, hermosos y atléticos como ustedes, que hacen un ejercicio supremo al subir las gradas, ¿no? Entonces la arteria ya empieza a movilizarse bastante. O existen otras condiciones sin haber hecho esfuerzos, sin haber hecho ninguna actividad, donde ya pues se presenta esta percepción del movimiento arterial, como ocurre en los pacientes con simpaticotonía, con anemia, fiebre, hipertiroidismo, esas patologías de gasto alto, ¿no? Ahora, la hipertensión puede aumentar la presión diferencial, sobre todo la presión arterial sistólica. Existen algunas patologías que cuando se las deja su evolución natural, como ocurre con algunos pacientes, encontramos un soplo, un soplo aspirativo a nivel de la válvula aórtica, en el segundo espacio intercostal al lado derecho, en el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo, un poco se ve, se escucha un soplo aspirativo o regurgitativo. Esos pacientes pueden tener una insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Y esos pacientes, si se los deja realizar su evolución, van a empezar a tener este movimiento, ¿no? Va a ser muy importante, pero va a ser sincrónico, ¿no? con el sístole y diástole, los movimientos cardíacos, el sístole y diástole, que va a estar con el signo de Muset, que fue descrito ya por Alfred de Musset hace muchos años atrás, que es el siglo XVIII, XIX, cuando su hermano pues tenía este problema y lo veía de costado, entonces así rápidamente falleció, y al tiempo se dio su autopsia y encontraron que tenía insuficiencia valvular aórtica, ¿no? El pulso entonces carotídeo pues rinde información muy valiosa, ¿no? O la disminución o ausencia de los pulsos, ustedes hacen sospechar de arteriosclerosis, ¿no? O arteriosclerosis, en todo caso, que es el acúmulo o el depósito de grasa, ¿no? A nivel de las paredes arteriales, que va estrechando la luz del vaso, que si el paciente no hace nada, ese paciente va a tener una aterotrombosis. Esos pacientes que hacen aterotrombosis son inventos cerebrales vasculares tartamudos, se llama, ¿por qué? Porque se desprende un pedacito, alguna alteración, déficit neurológico lo provoca a nivel del habla, y se va tapando, se va obstruyendo la arteria que está en el cerebro, y esos pacientes van a ser muy complicados. Esos podemos palpar, evidenciar la presencia de un frémito, un tril palpable o un tril auscultable, ¿no? Pondremos nuestro estetoscopio para evaluar la presencia de un soplo. Cuando encontramos un soplo a nivel de la carótida, sobre el cuello, ¿qué tenemos que hacer? Para el corazón. No podemos dejar auscultar el corazón porque ese soplo podría ser local con una aterosclerosis o podría ser ¿cómo se llama esto? Reflejo o irradiado del corazón. Una estenosis aórtica, por ejemplo, va a irradiar el soplo hacia la carótida, el soplo sistólico y activo, que va a evidenciarse en esta zona, ¿no? Los frémitos pues, pueden ser palpables o auscultados, como les decía, a nivel de la carótida, ¿no? Podemos ser diferentes. La estrechez pulmonar pues, puede propagarse hacia el cuello y se puede también palpar o auscultar cuando estamos ante un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Bosu, hipertiroidismo y exoftalmos, esa es la triada de la enfermedad de Graves-Vasseur. Si nosotros auscultamos, vamos a escuchar un tril o frémito auscultado, ¿no? Eso es un flujo turbulento. En el examen de las células nos interesan dos cosas, ¿no? El paciente tiene que estar recostado a unos 45 grados, entre 30 y 45, ¿no? Algo rotado el cuello, y vamos a observar dos cosas en el exterior. La turgencia
la pulsación penosa. La pulsación se nos puede importar porque a veces lo refleja en exceso de sus voluntades y eso nos va a hablar de que el paciente tiene una sobrecarga de volumen. Por alguna razón su corazón no está manejando bien. La segunda causa puede estar vinculado con problemas de taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. Si es un taponamiento cardíaco, viene algunas alteraciones, ¿no es cierto? Y que nos hacen sospechar eso, que es una emergencia cardiológica que hay que solucionar, que sacar ese líquido, eso es un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver. Y en el pulso venoso, pues vamos a ver si es que este pulso hay la onda A, la onda B, la onda Y, la onda X, la voy a ver un poco más detalle probablemente en la parte cardiológica, ¿no? Donde eso no sabes si es una onda gigante, en cambio, pues no sabemos capaz de una fibrilación auricular, una estenosis glandular, etc., ¿no? Y además, si hemos hablado sobre el síndrome de Steel, es una forma de determinar el ángulo de luz para ver el grado de infiltración, de reflujo yugular. Entonces está esta posición donde se va a tener como referencia la unión del cuerpo con el mango del esternón, ¿no es cierto? Ese va a ser 0 grados y de ahí hacia abajo va a ser como 5 centímetros de agua hasta el corazón y se determina de esa forma como están viendo ustedes, justamente a nivel del segundo espacio intercostal, donde encontramos el ángulo de Lewis, que nos permite ver este detalle que es súper importante, sobre todo en la parte de una emergencia. En la parte de emergencia a veces no hay mucho tiempo para hacer, entonces tú ya le estás colocas en esa posición, ves si el paciente está sobrecargado o depletado de volumen. Si está depletado de volumen, pues puedes cargarle con 2, 3 litros sin mayor problema. Pero si ves una irritación yugular de entrada, cuidado con estarle pasando cargas de líquidos. ¿Por qué? Porque eso lo va a encharcar y vas a tener problemas de edema agudo de pulmón, falla cardíaca aguda, se te va a complicar el paciente. Existen métodos ecográficos que nos permiten ver el índice de colapsabilidad del cabo, ¿no? Si se colapsa, está repletado de volumen. Si es difícil colapsarle, entonces capaz está repletado de volumen, ¿no? Entonces son cosas que van a tener más adelante. Al examen de la tráquea, esta tráquea se encuentra justo en la línea media, como puedo observar, en los dos músculos esternocleidomastoides están justo a los lados y va a estar equidistante entre ambos, como se puede observar en la imagen, y se palpa colocado por encima del ortigo esternal y se le conoce por la prominencia de sus amigos. Tenemos que tener un poco de delicadeza para movilizar esta tráquea, ¿no? Y vamos a ver que se puede desplazar. Va a estar difícil cuando hay masas intratorácicas o cuando existe alguna masa neoplásica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos, pues nosotros tenemos que tener cuidado y hay un craqueo blandígeno que nosotros debemos percibir en todo momento. Cuando hay un bozo endotorácico, esto se va a perder, o cuando hay un cáncer de rígeo, también va a desaparecer. Ahora, entramos en la última parte, que es el examen de la glándula tiroides. En este examen de la glándula tiroides, tenemos que tener varios elementos. Ya les he dicho, tenemos que estar sospechando, ya con nuestra anamnesis, que ese paciente podría tener, entre otras cosas, problemas de la tiroides, ¿no? Es un paciente con hipotiroidismo que va a tener aumento de peso, dicho, caída del pelo quebradizo, va a tener problemas de constipación. En las mujeres, como es más frecuente, van a tener alteraciones en sus ritmos menstruales, problemas de la fertilidad, no se puede embarazar, no sé qué pasa, años que estamos intentando, de repente estos años, pues no su tratamiento, y a veces está relacionado. Obviamente puede haber otras causas, sí, pero una de las causas es esta, ¿no? En la constipación también, en la presencia, en algunas pacientes ya de una masa que puede ser vista. Pero habrá que hacer un diagnóstico diferencial con la presencia de grasa tiroidea, ¿no? Para esto, nosotros requerimos definitivamente de estos elementos, como son el estetoscopio, hace un rato, un vaso de agua actualmente. Nuestras consultas generales de los centros de salud apenas vamos a tener un bolígrafo, un estetoscopio, ¿no? Es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que la paciente retenga, no trague la saliva un rato, ahora se trague, pues con su saliva jugamos un poco para ver el ascenso y descenso del glucómidos, ¿no? Luego tenemos que tener siempre su martillo de reflejos para ver cómo están los reflejos. Así, si está con hipotiroidismo, seguramente los reflejos van a ser lentos y por reflejo. Si está excitado, como
como cuando ganan las alcaldías sin mayoría en el consejo, entonces haces un examen de reflejo, sobresaltar un reflejo muy hiperactivo y finalmente un papelito también para ver si este paciente tiene o no tiene un temblor fino, ¿no? Que está relacionado con pacientes con hipertiroidismo, entre otras causas. Bueno, son varias, pero como ahora estamos hablando de tiroides, pues vamos a abocar esto, ¿no? Nuestros amigos mayores, por ejemplo, mayores que nosotros, van a tener en muchos casos palpitaciones. Siento que me palpita el pecho, ¿no? Necesito más palpitación. Uno la ausculta, de repente le toma un electrocardiograma y está con fibrilación auricular. La fibrilación auricular o las arritmias, taquiarritmias, están en los ancianos, en un grupo de ellos, vinculados con la presencia de un hipertiroidismo que puede presentarse en una semana. En esto, pues nosotros vamos a explorar a los pacientes en posición sentada o de pie. Nos recomiendo mejor sentada, ¿no? Porque es más fácil el acceso y incluso vamos a poder acceder al cuello del paciente. Como se imagina un paciente que es más alto que ustedes o más bajo, entonces van a terminar con molestias en las espaldas, en la espalda. Entonces vamos a posicionar de una forma que esté cómodo el paciente y que estemos cómodos también nosotros en la medida de lo posible. Pues hay exploraciones que ni modo hay que esforzar un poco, ¿no? Y con el tórax desnudo, siempre nos dicen, desde esta parte superior del tórax, ¿no? Hacia arriba. Entonces, esto es importante para ver si hay masas, hay cicatrices, hay lesiones hiperpigmentadas. Hablamos de lesiones hiperpigmentadas vinculadas con la acantosis nígricas, ¿no? Que está relacionada con el hiperinsulinismo, los pacientes que tienen hiperinsulinismo se ponen negro. Oye, ¿por qué no te lavas el cuello? ¿No? Alguien le dice, pues si me lavo, me compré una piedrita nueva y todo, ¿no? Y ahí están todos sus cuellos y no sale, no sé qué pasa. Todo lo que pasa es que tiene esta acantosis nigricans y que está relacionada con problemas endocrinos metabólicos, particularmente, entre otras causas, pero por ahora ustedes que se queden con esto es súper importante porque van a ver, hoy en día la patología endocrino metabólica es el pánico. ¿Por qué hemos dicho? Porque nosotros comer refleja, pues, ¿no? Nada más estamos ahí comiendo y después si estamos en vacaciones, al sillón, a ver una película y después a dormir. No hacemos nada más, hacemos actividades. Entonces la recomendación va por esto, ¿no? Cuando realizamos entonces la inspección de este paciente, estamos hablando de la tiroides está localizada delante de los follos traqueos, tiene algunos reparos anatómicos, es decir, en la parte del mentón, el hueso iris, el cartílago tiroides, el cartílago tiroides, e inmediatamente después, ¿no? Unos 2 o 3 centímetros de lo que externar cuando podemos encontrar, ¿no? Entonces vamos a ir explorando esta glándula, que es una glándula muy noble, muy sensible, particularmente en las mujeres, que va a complicarse con la presencia de nódulos, quistes o finalmente en algunas con la presencia de carcinoma papilar, medular, anaplásico. Obviamente, la mayor proporción de las pacientes van a tener cáncer papilar cuando los tengan. Entonces hay pacientes que tienen bozo, que es el crecimiento de la glándula inespecífico. Lo que pasa es que las glándulas tiroides tienen una característica, una particularidad. Viene el proceso infeccioso y hiperreacción. Es como algunas personas le dicen algo, que quieren saltar a la yugular más, entonces más o menos algo así sucede con la tiroides. Se altera demasiado y empieza a generar demasiada reparación y en esto viene lo que vamos a ver. Entonces, la inspección de esto tiene que ser en el plano anterior, el plano lateral y tangencialmente. Y vamos a ver siempre esta línea media, ¿no? Como vamos a ver algunos otros masas o bultos que podrían estar vinculados o nos podrían desviar un poquito a lo que es el diagnóstico de la tiroides, ¿no? Que pueden corresponder a otro tipo de investigación. En esto pues tenemos algunas maniobras, como la maniobra del Marañón, ¿no? Con el señor Pemberton, donde este paciente levanta los brazos, el paciente cada vez que quiere hacer alguna actividad física, podría levantar, peinar, qué sé yo. Entonces empieza a tener una sensación de falta de aire, plétora facial, se empieza a sofocar, a desesperar, baja los brazos y se le pasa, ¿no? Como puedo observar en la imagen. Obviamente dice 3 a 5 minutos sí hay que hacerlo si el paciente lo presenta síntomas. Si el paciente empieza a presentar síntomas, hay que parar inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente puede llegar a desmayarse, ¿no? Sin embargo, una vez hace un año justamente fue un paciente que levantaba los brazos, nada, que después
tenía, revisando la historia clínica, los exámenes complementarios, tenía una tomografía cervical que le hicieron anteriormente, que mostraba una masa endotorácica tiroidea que pues, no llegaba a comprimir completa, pero ya tenía la masa. Entonces son casos excepcionales, no suceden todos los días, pero que nosotros siempre debemos sospechar las cosas. Entonces, para la exploración de la tiroides tenemos tres maniobras, una posterior, que es la de Kervain, donde nosotros aplicamos los pulgares en la apófisis de C7 y nos vamos hacia adelante, ¿no? Y vamos a desplazar a un lado, después al otro lado. Luego tenemos esta maniobra de Laje con forma de L, ¿no es cierto?, donde nuestros dedos, el pulgar desplaza hacia un lado y mientras los dedos de la otra mano, explora el lóbulo contralateral y después a la inversa, ¿no? Y luego tenemos la maniobra de Crille, ¿no?, que es aquella de allá, donde nosotros vamos a hacer en forma de secto, o sea, la Crille, ¿no?, que vamos a hacer a un lado, después al otro lado, con una mano o con ambas manos, y en todos estos pues vamos a pedir a nuestro paciente que agarre un vasito, que tengamos la posibilidad, que no trae la saliva, y toma el líquido, y eso vamos a ver el movimiento del glutóneo, donde está el glándula tan importante como nosotros. En esto podemos encontrar masas, ¿no?, aumentadas de volumen, de superficie lisa, de bordes regulares, no de plano profundo, no doloroso, o doloroso también puede ser, o algunas otras masas, que es una patología benigna casi con seguridad, o algunas otras masas que son induradas, de superficie pétrea, de bordes regulares, de planos profundos, no dolorosas, ¿no?, que están relacionados con el cáncer. Después de la ecografía, y la ecografía tendría que confirmar. No se olviden, no deleguen su diagnóstico a los exámenes complementarios, por favor. ¿Estamos? Porque el rato que ustedes delegan sus diagnósticos al imagenólogo, al radiólogo, al laboratorista, van a perderse, van a estar como chancho en el avión. Vulgarmente, ¿no es cierto? Porque el laboratorista, el imagenólogo, que hace los exámenes complementarios, tiene una idea. Ya decía el año pasado, tenemos una junta médica sobre un paciente que había venido 2 años antes para una cirugía. Después la paciente se perdió. De repente le hicieron un control ahí sí aislado, hizo una ecografía abdominal por un dolor de abdomen. Y después se perdió la señora, volvió a un año después, un año y medio después, con un diagnóstico, un carcinomatosis peritoneal, todo un cáncer salió diseminado. Entonces ahí decían los endocrinólogos, ¿no?, nos enseñaban un poco de que cuando tú como médico solicitas un examen complementario, tienes que tener una idea más o menos, aunque vaga, de qué es lo que estás buscando. No puedes decir dolor abdominal en estudio, porque dolor abdominal en estudio hay dolores abdominales agudos, hay dolores abdominales crónicos, hay dolores abdominales benignos, hay dolores abdominales malignos. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos dicen dolor abdominal en estudio, hacemos una ecografía, por ejemplo, buscando causas benignas, apendicitis, colecistitis, qué sé yo, litiasis renal, torsiones de ovario, diferentes tipos de diagnósticos agudos. Pero cuando nos dices, estoy sospechando una malignidad, este paciente le sacaron la vesícula y pues la patología que nunca vino a ver al paciente, se encontró un carcinoma de vesícula. Entonces ellos van ya en recesos aquí y allá, entonces tienen otra visión diferente y ponen mucha más atención a otros procesos en búsqueda dirigida a descartar lo que no se hizo en esta paciente, por ejemplo, pero que, bueno, parte es responsabilidad de la paciente, parte es responsabilidad nuestra, porque tampoco conocemos que la paciente no viene. Entonces nosotros tenemos que hacer todo e informar adecuadamente a los pacientes. En esto, pues, en la tiroides, ya saben, vamos a hacer nuestro diagnóstico clínico lo más robusto posible, no lo menos enclenque posible. Cuanto más detalles, más signos y síntomas tenemos de este paciente, mucho mejor. Si complementamos, ya dirigimos a su ecografía, una razón, lo que fuere, entonces ya el diagnóstico debería ir también en la misma línea, ¿no? Y también el grado de la tiroides depende de la medida del consumo de yodo, ¿no? Normalmente, como nosotros vivimos a más altitud, no vivimos a nivel del mar, la cantidad de yodo que tenemos en nuestra alimentación es baja. La sal que consumimos es baja.
el yodo. Es por eso que al año 60 o 50, hace bastante tiempo, con buen criterio, el ministerio en su momento sacó una resolución obligando a todas las empresas que venden sal a yodarla. Entonces viene el trébol de 4 bolsitas de sal, indicando que esa sal es yodada. Obviamente va a hacer un nuevo estudio para ver si todos cumplen con eso, no cumplen con aquello, etc., ¿no? Obviamente, cuanto más en verde del mar está, más yodo tiene la sal, y no es necesario tanto yodarla ya, pero cuanto más alto estamos, pues menos yodo tiene, ¿no? Entonces eso es importante, y la deficiencia de yodo es una de las causas más importantes, obviamente hay otras también, ¿no? Porque a nivel del mar también hay problemas de estos, ¿no? Pero de otras causas, de otros, por eso que ya alguna vez escuchaba al doctor Saavedra, por ejemplo, cuando tienes un frasco de sal, no lo dejes destapado. ¿Por qué? Porque el yodo es volátil. Por lo tanto, esa tu sal yodada, pues a la mejor sal del mundo, bien yodada, si lo dejas destapado, ahí perdemos yodo. Porque cada vez que nosotros tapamos, ¿no? El promedio en peso es de 20-25 gramos, ¿no? La prevalencia del bocio en la población mundial es del 2 a 5%. La glándula tiroides raramente es visible y raramente es palpable, así por lo tanto no se invente. Cuando palpen el cuello, no diga, estoy palpando la glándula tiroides, tiene tantos gramos, etc. No. Ahora, si realmente se palpa, ahí sí describen todo lo que estamos encontrando o hallando en esta paciente. Obviamente, cuando la paciente tiene el bocio, y podemos determinar los rasgos musculares, ¿no es cierto?, para determinar el tamaño de la glándula según la clasificación es esta, la que nosotros utilizamos. Grado 0 no se ve ni se palpa, que debe ser la mayor parte de los pacientes. Cuanto más joven la paciente, más a este grado se va. Grado 1A no es visible, pero sí se palpa en hiperextensión. El grado 1B es palpable y visible en hiperextensión, ya lo vemos en el bocio. El grado 2 es palpable y visible en el cuello en posición normal. El grado 3 es visible a cierta distancia. El grado 4 pues está en otro salud, ya lo estamos viendo ahí con su tremenda masa, en lo que hablamos casi al principio, estas masas que son tan grandes. ¿Por qué crecen tanto? Porque no hay una definición técnica, ¿no es cierto? Entonces, y además estos dos crecen porque la mayor parte de ellos son eutiroideos. Entonces el hueso puede ser hipofuncionante, hipofuncionante o normofuncionante. Si es normofuncionante, el paciente va a estar, le vas a decir, tiene que operarse esa masa. Ya, doctor, felicidades, yo no tengo claro. Primero tengo que hacer mi préstamo, primero es todo. Entonces es complicado los pacientes. No es el bocio gigante, monstruoso. Entonces el gránulo difuso de la glándula tiroides se llama bocio, que va a estar en la universidad y está con la función. El grano, los nódulos también son importantes. Cuando encontramos un nódulito que describe todas sus características y hay que hacer un seguimiento si es que es benigno o es un tipo de T-RATS 0, 1, 2, etc. Si se clasifica geográficamente, hay que hacerle seguimiento a los 6 meses, al año, todo, etc. Eventualmente hay que solicitar la función. Capaz, ustedes como médicos generales no lo van a hacer, pero si ustedes son los especialistas, tienen que hacerlo, pues cuidado. Bueno, hay que plantear al paciente todas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento, de tal suerte que no diga el día de mañana, pues iba con la doctorita o con el doctor y de repente me dijo que era todo bien, que todo estaba bien, ¿no? Entonces, palparemos también este bocio, ¿no es cierto?, el tril o el crédito palpable, y en falta de desplazamientos deglutorio, entonces hablamos de sospecha de malignidad. Sospecha, ya sabemos, eso no va a definir o concluir rápidamente que la masa que palpan es maligna. Mira, hay una masa que hay que estudiarla, hay que complementarla, tiene que ir con otro médico, con 2, 3, 4 especialistas, participan en muchas partes del mundo. También hay equipos de comité de tumores, donde el paciente va por primera vez y el comité de tumores analiza toda la información previa, le hacen nuevamente el estudio, le vuelven a revaluar para confirmar y reconfirmar. En muchas partes del mundo el diagnóstico de cáncer te lleva como unos 2 meses más o menos, como mínimo.
En otras partes, como en los Estados Unidos, llega casi hasta los 2 años, cuando no hay mucha certeza, ¿no? Entonces, el diagnóstico que tengas es un diagnóstico de plena certeza, lo que tú vas a decir, ya sabes que decirle a tu paciente buenas a primeras es como agarrar una hoja, romperla en 2, 3, en 4, a ver, entregame la misma hoja. Imposible, nunca más la vas a entregar. Y hay pacientes que tienen hipocondría y que van a quedarse con esa idea y algún rato se les va a desarrollar y cuando tantos veces a venir contigo, no, señor, usted está inventándose. Entonces, en los pacientes con hipocondría nosotros tenemos que investigar 10 veces, 20 veces, 50 veces, hay que poderlo hacer porque en alguna de esas podría. En conclusiones, entonces, vamos a ver que el examen físico de la región cervical se realiza en posición sentada o de pie. La inspección puede revelar la presencia de ondulaciones, asimetrías cervicales, alteraciones de la morfología vasculares. No se debe realizar el examen físico en trauma cervical. El examen de es importante ya que es un motivo de alarma y consulta frecuente. Los latidos cardíacos son tenues, excepto en jóvenes, delgados y con abusos atléticos. El signo de Demuser es un signo de insuficiencia aórtica. El examen del sistema venoso del paciente se lo hace al paciente recostado a 45 grados, con el cuello resultado. Nos interesa en la parte venosa, las turgencias, las pulsaciones, ¿no? O el pulso venoso, y la obstrucción de la vena cava superior ocasiona el síndrome de Stevens, el síndrome de la edema esclarina. La presión venosa central se puede medir mediante la alteración del ángulo de luz, como les informé hace un rato. Esto es importante en la emergencia, sobre todo, o una visión inicial, para ver si le vas a sobrecargar de líquidos, si puedes sobrecargar de líquidos con cierta seguridad, o le vas a restringir los líquidos porque se puede complicar con problemas cardíacos. El signo pervertido mediante la maniobra de Marañón es importante en los bocios endotorácicos, ¿no? Las maniobras de Kerbein, Lange y Krille nos permiten evaluar las glándulas tiroides. Las glándulas tiroides rara vez es visible y solo se palpa en ocasiones en pacientes sin patología, ¿no? Entonces, en pacientes con patología, pues ya se va a ser visible, ¿no? El agrandamiento de la glándula tiroides puede ser difuso nodular y la palpación puede ser frémitos palpables o frémitos auscultables también, ¿no? Y la falta de desplazamiento del notorio nos sugiere malignidad. O sea, cuando ven un paciente, vamos a hablar de nodular, la evaluación, sin embargo, ¿no? Nos dicen siempre los autores de que cuando nosotros empezamos una consulta, desde el primer momento que el paciente pasa en la puerta, es ya nuestra responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que ver si está entrando cojeando el paciente, si está agarrando el pecho, está quedándose de mucho dolor, o si tiene una masa en el cuello, como nosotros que puede ser visible en los pacientes, o tiene algún problema, está temblando, qué sé yo, está con Parkinson, etc. Entonces uno tiene que ir formándose una idea, pero sin llegar a cerrar ya el diagnóstico, sino que dejarlo abierto como una posibilidad, ¿ya? Y esto, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Siempre nos dicen, ¿quién justifica los médicos? Falso, ¿no? Falso, porque muchos políticos por quedarse en el poder, se hacen de todo, hacen trampas, en esto, en lo otro, etc. No vamos a hablar de ninguno en particular, por favor, no me piden eso. Espero que desplaza a otros que sí podrían renovar con nuevas ideas. Muy bien, aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna ampliación, clarificación de algo, excepto los que han dormido riquitos. No estoy hablando de nada en particular. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna manera de determinar cuando un paciente está exagerando los síntomas? Porque muchas veces escucho eso de exagerarlo para que te haga más pruebas. Por eso, yo les decía a mis alumnos, ¿no? Una vez, 4 de agosto, un paciente, un colega, justo trabajamos con la enfermera, dígame señor, ¿qué me pasa? El colega, ¿no? Si yo estoy con un dolor de espalda, no sé qué me ha pasado. Mucho dolor, un movilizado. Sí, señor, claro, ¿y desde cuándo? ¿Cómo? Todas las preguntas. Ya, señor, por favor, súbase a la cama.
enfermera, ayúdame a traer una gallinita, otra gallinita, chuta, agua. Le hacen las pruebas, qué es, no tiene que hacer. Ya levantas. Se levanta. Y gracias a Dios. Señor, ¿sabes lo que sabe? ¿Qué? Súbase nuevamente a la camilla. ¿Y su dolor? No estaba así. ¡Ay, milagro! Se ha desaparecido el dolor. ¿Qué ha hecho, doctor? Sin vergüenza. ¿Qué estaba haciendo el paciente? Estaba exagerando sus síntomas. Porque después del 4 viene el 5 de agosto. ¿Qué hace el 5 de agosto? Desfile. No quería ir al desfile. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Y alguna vez veamos algunas noticias. Veamos el camino. Uy, mañana es tal cosa, ¿no? O esta fin de semana es Semana Santa, qué sé yo. Entonces ahí nosotros tenemos que dar toda nuestra atención. Ojo, nosotros tenemos que creerles a nuestros pacientes que evidentemente eso es el grado de dolor que tienen. Sin embargo, si hay feministas, pues ahí es complicado. Nosotros como médicos tenemos que ser como la policía. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué no gusta que sabemos? Cierto. Va a haber esto. O a la policía, tú le dices a la policía, eso que está parando ahí es un delincuente, le dices, es un ladrón. Pues no lo van a hacer, no lo van a meter a la cárcel. Gracias, circule, por favor. Él está sospechando que usted tiene violaciones delincuenciales o ladrón, qué sé yo, no le va a meter. A no ser que, no sabes qué, robar. Nosotros lo mismo, como médicos, tenemos que hacer eso, tenemos que verificar que evidentemente el paciente tiene, capaz que mejoraremos, ampliaremos el interrogatorio, volveremos a explorar en algunas condiciones, no en todas. Cuidado que tienen que hacer 2 o 3 veces el campo dental, el examen ginecológico. Hoy va a disculpar, señora, ¿no? O cacha, ya la malicia indígena va a aflorar y dice, doctor, algo, otra cosa quiere, ¿no? Obviamente en algunas otras exploraciones podemos volver a explorar, sí, pero nosotros le creemos. Tienen los resultados y nos definen. Todo está normal, o sí, evidentemente usted tiene un problema. Ahora, la sensibilidad al dolor, a las molestias, en algunos es un poco más elevada, ¿no? Algunos pacientes se rompen la uña, como gran emergencia. Hay otros pacientes que están ahí, me acuerdo siempre un paciente todo con un edema generalizado, con facies renal, renal crónica, este paciente. ¿Orina? Sí, normal. ¿Cuánto orina? ¿En este cuánto? Recién un mes. ¿Desde cuánto? Hace 2 años. Entonces, ¿tú cómo estás su apetito? ¿Cómo estás? Sí, mucho. Bien, pues ahora ganas de, despierta. Porque quieren ustedes algo grave. Y obviamente terminó con diálisis, y a las semanas terminó el trasplante. Entonces hay pacientes que se quejan de todo y nada, y hay pacientes que no se quejan de nada. Así no. Entonces vamos a estar muy alertas a los pacientes, y ya les digo, nosotros le creemos. Le creen lo que nos está diciendo, tendrá su razón porque está exagerando. No es para sacar algún beneficio cuando exageran como dice el contador. ¿Ya? Muy bien, aquí terminamos entonces.